De camino a la cena de empresa, el tráfico parecía una maraña de luces y bocinas, una sinfonía caótica de la ciudad que ya conocía de memoria. Pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para lo que mis ojos captaron entre la multitud de coches. Allí, a unos metros de mí, un coche negro, con las ventanillas ligeramente bajadas y en el asiento del copiloto, ella. Mi corazón dio un vuelco, mi respiración se detuvo y la sensación de un puñetazo en el estómago me golpeó con fuerza. Ella no estaba sola. El hombre a su lado, el hombre que nunca debería haber estado allí, se inclinó lentamente y la besó. Ella correspondió. Ese beso. Ese beso que debería haber sido mío. Ese beso que selló no solo una traición, sino la destrucción de todo en lo que creía. Mis dedos agarraron el volante con tanta fuerza que sentí la sangre palpitar en mis sienes. No puede ser verdad. Ella no. No la mujer con la que compartí una vida, no la mujer que se dormía todas las noches a mi lado, que susurraba palabras de amor antes de dormir, que decía eso yo era el único hombre que quería a su lado para siempre. Pero ahí estaba ella. Tus labios en los labios de otro hombre. Un escalofrío recorrió mi espalda. El tiempo se detuvo. El ruido circundante se volvió amortiguado. Solo podía oír el sonido de mi propia respiración pesada y desigual. Algo dentro de mí me gritó que volviera a mirar, que tal vez lo había visto mal, pero mis ojos no mintieron. Ella me estaba engañando. Algo despertó dentro de mí. Una mezcla de ira, indignación, incredulidad. Sin pensarlo, encendí la señal de giro y entré al siguiente carril. Necesitaba seguirlos. El auto avanzó, zigzagueando entre los otros vehículos, y yo hice lo mismo, sintiendo la furia hervir en mis venas. Cada kilómetro recorrido era un golpe a mi dignidad, una herida abierta que palpitaba con más fuerza a cada segundo. ¿A dónde iban? ¿A un motel? ¿Un restaurante romántico? ¿Un escondite donde se sintiera segura para traicionarme sin miedo? Se me revolvió el estómago y mi mente empezó a dar vueltas con posibilidades oscuras e insoportables. ¿Cuántas veces había hecho esto? ¿Fue el primero? ¿O ya me habían dejado en ridículo durante meses, años? Cruzamos una intersección y su coche entró en un aparcamiento de lujo. Un restaurante. Me ardían los ojos, me temblaban las manos sobre el volante. ¿Me estaba engañando y seguía yendo a cenar como si nada hubiera pasado? ¿Como si yo no existiera? ¿Como si fuera solo un detalle insignificante en tu vida? Pero yo existí. Y le haría recordar eso. Esperé. Los vi salir del auto. Vi cuando le abrió la puerta, como un caballero, como si tuviera derecho a tratarla como a una reina, cuando ese derecho era mío. La vi sonreírle. Una sonrisa que Ue debería recibir. Una sonrisa que, durante años, creí sincera, exclusiva. Me equivoqué. La sangre hervía dentro de mí. Pero yo no haría ningún escándalo allí. No en ese momento. La noche aún comenzaba, pero sabía que terminaría de una manera que ella nunca olvidaría. Entré al restaurante tras ellos, mi presencia invisible en medio del lujo y la falsa normalidad del ambiente. Los vi sentados. Lo vi tocar su mano sobre la mesa. Vi cuando ella no se lo quitó. Cada segundo en esa escena me robó un pedazo de cordura. Podía sentir mi dignidad desmoronándose, mi confianza siendo arrancada de mi pecho. Ella no dudó. Ella no se arrepintió. Entonces tomé mi decisión. No me quedaría callado. Me levanté de la silla donde me había sentado estratégicamente y con pasos firmes caminé hacia su mesa. El ruido circundante se convirtió en un murmullo distante. El sonido de los latidos de mi corazón era ensordecedor. Estaba a punto de darle la vuelta al juego. Me detuve frente a ellos. Vi sus ojos abrirse cuando me vio. El pánico se extendió por su rostro. Ella lo sabía. Ella sabía que la habían atrapado. Antes de que ella dijera alguna palabra, antes de que se me ocurriera una excusa patética, di un paso adelante e hice lo único que había que hacer. Con voz firme, sin dudar, anuncié nuestro divorcio. Allí, delante de todos. El silencio se tragó el restaurante.
todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Vi cuando su amante quedó paralizado. Vi que sus manos empezaban a temblar. Pero no terminé ahí. No fue solo un anuncio. Fue la revelación de la verdad. Ahora que todos están prestando atención, permítanme presentarles a la mujer real sentada aquí frente a mí. Su mirada estaba llena de desesperación. Pero ya era demasiado tarde. Todos allí sabrían quién era ella realmente. Y en ese momento, antes de terminar, sucedió un detalle inesperado. Algo que ni yo, ni ella, ni nadie más en ese restaurante podríamos haber predicho. Y eso, cambió todo. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias, pero la lección es real, la traición destruye vidas, erosiona la confianza y deja marcas profundas que nunca se desvanecen. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una comprobación de la realidad. Agárrate fuerte, la verdad siempre sale a la luz. Richard siempre creyó que la vida era una construcción lenta y paciente, donde cada gesto, cada elección, cada pequeño detalle configuraba un destino sólido e inquebrantable. Nunca fue el tipo de hombre que cede a los impulsos o se deja llevar por emociones fugaces. Su mundo era estructurado, metódico, predecible y, en cierto modo, esta previsibilidad le aportaba consuelo. No veía necesidad de grandes arrebatos de pasión ni de gestos exagerados. Para él el amor estaba en la constancia, en la lealtad, en la tranquilidad de saber que siempre habrá alguien. Por eso eligió a Anna. O tal vez fue ella quien lo eligió, años atrás, cuando aún eran jóvenes, llenos de sueños y promesas que parecían inquebrantables. Anna era diferente a él en muchos aspectos. Tenía una energía vibrante, una ligereza en sus ojos que hacía que cualquier ambiente pareciera más acogedor. Cuando se encontraron, fue esta luz la que lo atrajo. Mientras Richard veía el mundo a través de la planificación y las estrategias, Anna veía todo como una aventura. Hablaba del futuro con entusiasmo, soñaba con viajes, con lugares desconocidos, con experiencias que él nunca habría considerado por sí solo. Al principio, eso fue lo que le hizo querer estar a su lado, la sensación de que, con Anna, su vida nunca caería en la monotonía. Pero los años pasaron y lo que alguna vez fue emocionante se convirtió en una marcada diferencia entre los dos. Quería estabilidad, ella quería algo nuevo. Buscó consuelo, ella ansiaba intensidad. Aún así, creía que un matrimonio era más que simples deseos momentáneos. Fue un compromiso, un pacto silencioso entre dos personas dispuestas a permanecer juntas a pesar de sus diferencias. Construyeron una vida sólida. Vivían en una casa espaciosa, con grandes ventanales que dejaban entrar el sol a primera hora de la mañana, inundando las habitaciones de luz dorada. El barrio era tranquilo, lleno de árboles y calles silenciosas, un refugio para quienes buscaban la paz. Era el tipo de hogar que Richard siempre había deseado, un lugar al que podía llegar después de un día de trabajo y sentir que todo estaba en el lugar correcto. Se enorgullecía de ello, de la sensación de control sobre su propio espacio. Anna, por otra parte, nunca pareció completamente satisfecha. A veces la sorprendía mirando por la ventana, distraída, como si estuviera esperando que algo nuevo sucediera, que algo inesperado la sacara de esa rutina que, poco a poco, parecía asfixiarla. Richard trabajaba en una empresa de tecnología, un puesto directivo que requería dedicación pero que también le proporcionaba un puesto cómodo. Fue respetado, reconocido por lo que hizo. Me gustaba la rutina, la previsibilidad de los números, la lógica de las decisiones. Anna, por su parte, estuvo involucrada en diferentes proyectos. Ya había probado clases de pintura, cocina y yoga. Nada parecía detenerla por mucho tiempo. Necesitaba movimiento. Necesitaba estabilidad. Esta diferencia, que antes los había acercado, ahora parecía cavar un abismo entre los dos. Las noches en casa se volvieron silenciosas. Richard llegaba cansado, a menudo inmerso en informes y reuniones que todavía resonaban en su mente. Anna, en cambio, se sentía cada vez más distante de él. Intenté hablar, intenté traerlo de vuelta a la relación, pero sentí que ya estaba lejos, que su mente siempre estaba ocupada en otra cosa. No es que fuera frío o cruel, Richard nunca había sido así. Pero estuvo ausente.
físicamente presente, pero ausente en todos los demás aspectos. A veces sentía que hablaba sola, que sus intentos de acercarse eran ignorados sin que él se diera cuenta. Y esa sensación de invisibilidad creció en su interior como una sombra silenciosa y asfixiante. Aún así, Richard creía que estaba haciendo todo bien. Prover. Ser fiel. Estar allí. No vio problemas reales en el matrimonio. Para él, el amor no era un fuego ardiente, no estaba hecho de grandes gestos ni de palabras intensas. Era la suma de días compartidos, rutina estable, confianza inquebrantable. Pero tal vez Anna no lo vio así. La cena de empresa fue un acontecimiento importante. Richard siempre asistía, y Anna también, aunque no siempre le gustara. No era su ambiente favorito, reuniones formales, conversaciones de trabajo, el mismo círculo de personas. Pero ella se iba. Porque eso es lo que hacían las parejas. O al menos eso es lo que Richard pensaba que hacían las parejas. Esa noche se puso el traje, se arregló la corbata y se miró al espejo. Su reflejo era el de un hombre exitoso, responsable y estable. Un hombre que nunca hubiera imaginado que su vida estaba a punto de desmoronarse. Anna tardó un poco más en prepararse. Cuando finalmente apareció, era hermosa. El vestido se ajustaba perfectamente a su cuerpo, su cabello estaba bien peinado, el perfume era sutil pero llamativo. Él la miró por un momento y notó algo extraño, un brillo diferente en sus ojos, una expresión que no podía descifrar. No comentó nada. Simplemente tomó las llaves y dijo que era hora de irse. En el camino, silencio. Pero no fue un silencio cómodo. Fue un silencio pesado, lleno de algo que Richard no podía nombrar. Algo que parecía a punto de explotar, pero que decidió ignorar. Quizás porque prefería creer que todo estaba bien. Y entonces sucedió. En medio del tráfico, entre bocinas y faros reflejados en las ventanillas, lo vio. Su mundo, alguna vez tan predecible, tan sólido, se resquebrajó irreversiblemente en ese momento. Y lo único que sabía era que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual que antes. El viaje hasta el restaurante pareció interminable. El sonido de los autos alrededor se mezclaba con el incesante palpitar en la cabeza de Richard, un dolor sordo que comenzó a extenderse por todo su cuerpo. Sintió que se le revolvía el estómago, como si un oscuro presentimiento se estuviera filtrando en sus huesos, pero apartó ese pensamiento. No era un hombre guiado por impulsos ni emociones exageradas. Siempre fue racional, calculador. Sin reacciones apresuradas, sin suposiciones infundadas. Pero entonces, el mundo a su alrededor pareció ralentizarse cuando sus ojos captaron esa imagen imposible de ignorar. En el auto de al lado, Anna. Al principio, su mente intentó negar lo que veía. El cerebro humano tiene una capacidad cruel para protegerse de lo obvio, para intentar encontrar explicaciones donde no las hay. Pero no había lugar a dudas. El brillo familiar de su cabello bajo las farolas, el elegante movimiento de su mano apoyada en la pierna de un hombre que no era él, la curva de sus labios mientras sonreía. Y luego, el beso. Un toque rápido, íntimo, lleno de complicidad que aplastó a Richard desde adentro hacia afuera. Su corazón latía contra su pecho mientras su visión parecía estrecharse, enfocándose solo en esa escena. El cuerpo actuaba antes que la mente, sus dedos se deslizaban por el volante mientras cambiaba de carril, sin preocuparse por el tráfico pesado a su alrededor. Siguió el coche con precisión casi mecánica, cada movimiento lleno de algo que no podía definir. ¿Furia? ¿Desesperación? Quizás los dos se mezclaron en un cóctel letal. Necesitaba verla de nuevo, confirmarla, comprenderla. Y al mismo tiempo no quería entender. No quería que esa fuera su realidad. No quería ser el hombre que fue traicionado. Pero ya no está. Cada metro recorrido lo hacía más claro, arrancando la ilusión de control que mantenía sobre su propia vida. Su coche giró bruscamente y entró en el aparcamiento de un restaurante de lujo. Richard no lo dudó, se detuvo un poco más lejos, quedándose en las sombras, observando cómo Anna bajaba del auto y se ajustaba el vestido, sonriéndole a ese hombre como si fuera el centro del universo. El gesto, tan pequeño, tan insignificante, fue el golpe final. Ya no había lugar para la negación.
Su esposa tenía a alguien más. Y al contrario de lo que siempre creyó, no era él. La sangre le martilleaba en los oídos mientras caminaba lentamente hacia el restaurante. Su cuerpo se movía sin que su mente lo siguiera, como si estuviera fuera de sí, viendo todo suceder desde lejos. Cada paso resonaba en su interior como un redoble de tambor que anunciaba algo irreversible. Atravesó las puertas de cristal, sumergiéndose en el elegante ambiente del restaurante, sus luces amarillentas creaban suaves sombras sobre las mesas cuidadosamente dispuestas. Miró a su alrededor y los encontró fácilmente. Estaban sentados junto a la ventana, un lugar estratégico, aislado del resto de clientes. El hombre tocó la mano de Anna sobre la mesa y ella no se inmutó. Por el contrario, sus dedos se deslizaron suavemente sobre los de él, un toque tan íntimo que Richard sintió que le ardía el pecho. Se quedó allí, inmóvil, observando. Quería entender. Quería que surgiera alguna explicación lógica para eso, algo que no fuera obvio. Pero la verdad se reveló ante él de una manera cruel. Las miradas, las sonrisas, los pequeños gestos cómplices que solo comparten las parejas. Ella no estaba allí por casualidad. Ella no solo estaba hablando. Estaba enamorada de ese momento, de ese hombre. Y lo más doloroso de todo fue que Richard no era parte de ese mundo. No más. Las náuseas aumentaron con fuerza, su respiración se hizo pesada. Pero él no retrocedió. Él no se iría sin que ella supiera que la habían atrapado. Por un momento, se preguntó si debería enfrentarla allí, delante de todos. Debería hacer de esa traición un espectáculo, una escena de venganza donde expondría a la mujer que le dio la espalda. Pero no. No le darías ese placer. La humillación sería diferente. Más quirúrgico. Más devastador. Caminó lentamente hacia la mesa. Sintió que su corazón se aceleraba, sus venas palpitaban con adrenalina. Anna, completamente absorta en el momento, no lo vio venir. Pero el otro hombre se dio cuenta. Su expresión cambió sutilmente, una mirada de advertencia que hizo que Anna finalmente volviera la cabeza. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de él, todo a su alrededor pareció detenerse. El brillo de sus ojos desapareció y fue reemplazado por un pánico helado. La sonrisa que antes parecía tan natural se desvaneció en cuestión de segundos. Richard no necesitaba decir nada de inmediato. Su mirada hizo el trabajo por él. Vio la desesperación apoderarse de Anna, la forma en que sus dedos se deslizaron de la mano del otro hombre, como si estuviera intentando, demasiado tarde, fingir que nunca sucedió. Pero ya era demasiado tarde. No había excusas que pudieran arreglar lo hecho. No había palabras que pudieran deshacer la imagen de ese beso, ese roce, esa sonrisa cómplice que, hasta hace unos minutos, creía que le pertenecía solo a él. El silencio entre los tres fue roto por un único gesto de Richard. Acercó una silla y se sentó a la mesa sin pedir permiso. El otro hombre permaneció rígido, incómodo, esperando alguna explosión, alguna escena de furia. Pero Richard no era esa clase de hombre. No permitiría que su ira fuera un espectáculo barato. Se limitó a mirar a Anna, esperando. Esperando que ella diga algo. Que lo admita. Que intente explicarse. El silencio pesaba como plomo. Tenía los ojos muy abiertos y su respiración se aceleró. Richard sabía que ella estaba intentando poner una excusa, buscando una salida. Pero ninguna mentira sería suficiente ahora. La habían atrapado. Y no hubo vuelta atrás. Él le dio una pequeña sonrisa, fría, controlada. Entonces, finalmente, rompió el silencio. Solo quería verlo con mis propios ojos. Ahora que lo veo, todo tiene sentido. Anna tragó. El otro hombre miró a uno y otro, sin saber si debía intervenir, si debía decir algo. Pero Richard no estaba interesado en él. La atención se centró en ella. La tensión en la mesa era asfixiante. El aire parecía enrarecido. Anna abrió la boca para decir algo, pero no le salieron palabras. Richard se inclinó ligeramente hacia adelante, tomándose su tiempo. ¿No tienes nada que decir? El miedo en sus ojos fue reemplazado por algo cercano a la derrota.
sabía que no había salida. Pero aún así, había algo que ella estaba escondiendo. Algo que Richard aún no sabía. Y cuando se enterara, todo empeoraría aún más. El silencio entre los tres pesaba como una espada suspendida en el aire, a punto de caer y destrozar todo a su alrededor. Anna juntó las manos en el regazo y sus ojos se fijaron en Richard como si estuviera buscando una salida a lo inevitable. El otro hombre, incómodo, miró hacia otro lado, consciente de que no había forma de escapar de esa situación sin consecuencias. Pero Richard no estaba interesado en él. El foco era Anna. La mujer con la que compartió años de su vida, la mujer que, hasta ese momento, creía conocer completamente. Pero ahora, mirándola, observando su nerviosismo, su respiración entrecortada, la mirada inquieta que parecía buscar una manera de borrar todo lo que ya sabía, Richard estaba seguro de que había algo más. Algo que todavía no entendía del todo. Anna abrió la boca y vaciló. Su respiración era superficial, ansiosa. Richard mantuvo sus ojos fijos en ella, esperando. Quería que ella hablara. Quería que las palabras salieran de su boca, que fuera ella quien sacara a relucir lo que fuera que estuviera tratando de ocultar. Pero el miedo que se mostraba en cada línea de su rostro, la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos temblaban levemente sobre la mesa, todo indicaba que no quería decirlo. Quizás todavía creía que podía escapar. Richard sonrió secamente y con cansancio. Ya no había forma de que ella escapara. Entonces, decidió ponérselo más fácil. Con voz baja, llevando algo peligroso, se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo sus ojos fijos en los de ella. Dime, Anna, ¿qué más no sé todavía? El pánico en sus ojos fue inmediato. El otro hombre se movió inquieto, miró hacia otro lado, se pasó la mano por la cara, como si esperara el momento adecuado para interrumpir, para actuar. Pero Richard no cambió su enfoque. Quería ver. Quería presenciar cada segundo del momento en que Anna se rompió. Intentó respirar profundamente, pero parecía que le faltaba aire. Se le hizo un nudo en la garganta y las palabras se negaron a salir. Luego, en un gesto desesperado, miró al otro hombre, como pidiendo ayuda. Y fue allí donde Richard se enteró. El secreto no era solo suyo. Él también estuvo involucrado. A Richard se le acabó la paciencia. Golpeó la mesa con la palma de la mano, sin importarle las miradas a su alrededor. El sonido seco hizo que Anna se estremeciera y la mandíbula del otro hombre se tensó. Pregunté algo. Y quiero una respuesta ahora. El otro hombre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente abrió la boca. Su voz era baja pero firme. Richard, necesitas calmarte. Richard se rió, una risa breve y fría, completamente carente de humor. ¿Necesito calmarme? Estás sentado frente a mí, sosteniendo la mano de mi esposa después de besarla en tu auto, ¿y crees que necesito calmarme? Anna intervino, su voz finalmente salió, aunque temblorosa. Por favor, no hagas eso aquí. Vayamos a otro lugar, puedo explicarlo. Richard no parpadeó. Explica ahora. Anna cerró los ojos por un segundo, como si necesitara reunir fuerzas. Cuando volvió a mirarlo, su rostro estaba pálido y su voz parecía quebrarse. Él, no es un hombre cualquiera. Richard enarcó una ceja, esperando. Anna respiró hondo y luego lo dijo todo de una vez, como si se arrancara una venda dolorosa. Está casado. El silencio que siguió fue pesado, casi sólido. Richard parpadeó lentamente, absorbiendo esas palabras. Luego volvió a reír, una risa amarga que no mostraba más que desprecio. Ah, ¿entonces eso es todo? No solo me engañaste, sino que también ayudaste a este hombre a engañar a su esposa. Qué guapa Anna. Qué autoridad moral la tuya. Pero Anna aún no había terminado. Su mirada vaciló de nuevo y el nerviosismo aumentó. Richard se dio cuenta en ese momento de que eso no era todo. Y entonces, como si las palabras ardieran dentro de ella, Anna finalmente dijo lo que realmente cambiaría todo. Su esposa, también está aquí. El tiempo pareció detenerse. La frase resonó en la mente de Richard,
como si su cerebro necesitara un momento extra para procesarla. Pero antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera decir algo, comenzó el caos. Una voz femenina rompió el silencio del restaurante. Así que es verdad. Richard volvió la cabeza. La mirada de Anna se abrió con pura desesperación. El hombre a su lado palideció. Y entonces apareció ella. Una mujer elegante, impecablemente vestida, con los ojos llenos de algo más que furia. Engaño. Dolor. La esposa del amante de Anna. Cruzó el restaurante lentamente, sin quitar nunca los ojos de encima a su marido. Su rostro no mostraba histeria. No hubo gritos ni estallidos de ira incontrolada. Solo un silencio letal que hacía que cada paso que daba pareciera una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Richard observó la escena sin moverse, sin parpadear. La esposa traicionada se paró frente a la mesa, mirando a su propio marido como si fuera un extraño. «¿Entonces eso es todo? ¿Ni siquiera tuviste el coraje de decírmelo?» El hombre abrió la boca, la cerró y miró hacia otro lado. Anna parecía petrificada. Entonces la mujer volvió a mirarla. «Y tú, eras mi amigo». El dolor en esa frase fue suficiente para hacer que Anna bajara la cabeza. Richard se reclinó en su silla, se cruzó de brazos y miró. No necesitaba decir nada más. No hubo necesidad de intervenir. El daño ya estaba hecho. Y entonces, sin bajar la voz, la esposa del amante de Anna hizo lo que nadie esperaba. Se volvió hacia los clientes del restaurante, respiró hondo y con tono firme anunció para que todos lo escucharan. «Esta mujer aquí», señaló a Anna, «es la amante de mi marido». El restaurante se vio sumido en un alboroto inmediato. Algunas personas intentaron fingir que no estaban escuchando, otras descaradamente se volvieron hacia la escena. Anna dejó escapar un sonido ahogado, casi como un sollozo. Su amante se cubrió el rostro con las manos. Richard se limitó a mirar. La humillación fue absoluta. Y en medio de todo este caos, solo una cosa cruzó por la mente de Richard. No necesitaba hacer nada más. Anna se había destruido a sí misma. El silencio que siguió al escándalo pareció mucho más ensordecedor que cualquier grito. Anna mantuvo la cabeza gacha y se encogió de hombros como si pudiera encoger su propio cuerpo y desaparecer. Su amante permaneció inmóvil, con el rostro cubierto por las manos, sin poder mirar a su esposa. Todo el restaurante susurró, con la mirada fija en aquella mesa, absorbiendo cada detalle de la exposición pública. Richard no se movió, no apartó la mirada, no mostró nada más que absoluta frialdad. Sintió el peso de la humillación pesando sobre Anna, pero no tuvo ni una pizca de lástima. Ella estaba saboreando el sabor amargo de su propia elección, y él se aseguraría de observarla hasta el final. La esposa traicionada no había terminado. Su mirada brillaba, llena de un dolor que se negaba a ocultar. Se acercó aún más a la mesa y fijó sus ojos en Anna. Su voz tenía un tono agudo de desprecio. ¿Cuántas veces? La pregunta flotaba en el aire, llena de algo tan profundo que hizo que Anna se estremeciera. Richard notó el momento exacto en que ella intentó buscar una respuesta, pero falló. Porque no hubo respuesta que pudiera aminorar la destrucción causada. ¿Cuántas veces, Anna?, insistió la mujer, ahora con un tono más fuerte. Su amante levantó la cabeza con ojos suplicantes, pero su esposa lo ignoró por completo. Ella no quería una explicación de él. Quería una confesión de Anna. Anna finalmente levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas que sabía que no serían suficientes para lavar su culpa. Su voz era vacilante, débil. Yo no quería que fuera así. Richard no pudo contener la risa seca que escapó de sus labios. Se reclinó en su silla y se cruzó de brazos. Ah, entonces dime, Anna, ¿cómo querías que fuera exactamente? ¿Querías que todo permaneciera oculto? ¿Que seguí viviendo esta farsa, mintiéndome todas las noches mientras corría a los brazos de este hombre? La palabra, hombre, salió llena de ironía y Richard vio a su amante tragar saliva. La esposa traicionada sacudió la cabeza con disgusto. Quiero saber cuántas veces. Quiero saber cuánto tiempo estuviste acostándote con mi marido mientras fingías ser mi amiga. La palabra, amigo, salió llena de veneno.
Richard notó cómo Anna se encogía aún más, como si quisiera desaparecer debajo de la mesa. Pero no había salida. No se podía hacer nada para borrarlo. Anna se pasó la lengua por los labios, tratando de encontrar su voz, tratando de encontrar un hilo de dignidad entre todos los escombros de mentiras que la aplastaban. Fue un error, murmuró, pero la otra mujer se rió, un sonido lleno de ira y desprecio. Un error que duró meses, un error que implicó besos en el coche, cenas románticas y mentiras constantes. El amante de Anna finalmente se movió, tratando de intervenir, tratando de tomar cierto control de la situación que estaba completamente fuera de sus manos. Cariño, escúchame, pero su esposa se volvió hacia él tan rápidamente que se tragó las palabras. No me llames así. Ya no tienes ese derecho. Richard observó todo sin interferir. No era necesario. La verdad ya estaba ahí, a la vista, expuesta para que todos la vieran. Sintió una extraña sensación de desapego, como si estuviera observando todo desde fuera de su propio cuerpo. Tal vez fue la ira reprimida, tal vez fue la frialdad que vino con el shock. Pero sabía que esa escena quedaría grabada en su memoria por el resto de su vida. Anna ya no era la mujer que creía conocer. Y nunca más la miraría de la misma manera. La esposa del amante de Anna respiró hondo, luego se volvió hacia Richard y algo en su mirada hizo que él se enderezara en su silla. Por primera vez esa noche, alguien pareció verlo realmente. Y lo que ella dijo a continuación hizo que algo dentro de él se moviera. No te mereces esto, su voz llegó firme y directa. Ninguno de nosotros lo merece. Se volvió de nuevo hacia Anna y luego hacia su propio marido. Ustedes se destruyeron solos. Y ahora tendrán que afrontar las consecuencias. Luego, la mujer cogió la copa de vino que aún estaba sobre la mesa y, con un gesto preciso, volteó todo su contenido sobre el traje de su marido. El restaurante contuvo la respiración colectiva. El hombre no dijo una palabra, simplemente se quedó allí, inmóvil, el vino resbalando por la tela, manchando no solo su ropa, sino todo lo que quedaba de su dignidad. Luego, sin mirar atrás, dio media vuelta y se fue. Anna se quedó allí, congelada, con los ojos llorosos y el cuerpo rígido como si hubiera recibido un golpe fatal. Richard se puso de pie y se ajustó las solapas de la chaqueta. Él la miró durante un largo momento. No había nada más que decir. Allí no había nada más que hacer. Ya había visto suficiente. Se acabó, fue todo lo que dijo antes de alejarse de la mesa y salir del restaurante. La noche era fría y el viento le mordía la cara mientras caminaba hacia su coche. Su mente estaba confusa, las imágenes de esa escena aún vibraban en su interior, pero una cosa era segura, él no iría a casa con Anna. Esta noche no y tal vez nunca más. El sonido de pasos detrás de él le hizo detenerse. Se giró y vio a su esposa traicionada parada allí, con los brazos cruzados y los ojos todavía brillando con una mezcla de ira y dolor. Suspiró, como si necesitara encontrar su voz. ¿Tienes algún lugar a donde ir esta noche? Richard enarcó una ceja, sorprendido por la pregunta. Abrió la boca para responder, pero dudó. No era la respuesta lo que importaba. Fue lo que vendría después de esa noche lo que realmente cambiaría todo. El viento frío golpeó el rostro de Richard mientras estaba parado frente al estacionamiento, asimilando todo lo que acababa de suceder. Cada palabra dicha en el restaurante todavía resonaba en su mente, reverberando como un golpe que nunca dejaba de doler. El sabor amargo de la humillación, de la traición, de la certeza de que toda la vida que construyó con Anna no era más que una mentira bien disimulada, carcomía cada parte de su ser. Y, sin embargo, no sentía ira. No más. La ira se había disipado con la brutal revelación, dando paso a algo más profundo, más abrumador, el vacío. Un agujero en el pecho que ninguna venganza podría llenar. La esposa traicionada permaneció ante él, con los ojos fijos en su rostro como si intentara descifrar sus pensamientos. Había algo en la forma en que ella lo miraba, una comprensión silenciosa que no necesitaba palabras. Ambos estaban del mismo lado de esa batalla, dos extraños unidos por el mismo destino cruel. Cuando finalmente encontró su voz, fue directa. Si necesitas un lugar para pasar la noche, conozco un bar no muy lejos de aquí.
El tipo de lugar donde nadie hace preguntas y a nadie le importa si bebes hasta que olvidas tu propio nombre. Richard la observó por un momento, considerando la propuesta. Su primer instinto fue negarse, decir que necesitaba espacio, que prefería estar solo. Pero la verdad era que no quería volver a casa. La idea de cruzar la puerta, sentir el olor familiar del perfume de Anna impregnando las habitaciones, frente a la cama donde tantas veces había creído que él era el único hombre acostado a su lado, era insoportable. Él asintió lentamente. Un bar parece una buena idea. Caminaron uno al lado del otro lentamente, en silencio, como si ambos estuvieran digiriendo el peso de lo sucedido. Cuando llegaron al bar, un lugar discreto con luces amarillas y música baja, eligieron una mesa en la esquina, alejada de los pocos clientes que allí había. Apareció el camarero, tomó la orden sin mostrar ningún interés y poco después trajo 2 vasos de whisky. Richard hizo girar el líquido ámbar en el vaso, observándolo por un momento antes de llevárselo a la boca. El alcohol le quemó la garganta, pero no le importó. Quizás era exactamente lo que necesitaba. La mujer frente a él rompió el silencio primero. Mi nombre es Laura. Richard apartó la mirada del cristal para mirarla. Era la primera vez que realmente le prestaba atención. Tenía una belleza serena, rasgos delicados, pero sus ojos transmitían algo roto, como espejos agrietados que reflejaban recuerdos que preferirían olvidar. Dejó escapar un suspiro. Ricardo. Ella sonrió amargamente. Bueno, Richard, parece que hemos tenido la peor noche de nuestras vidas. Dejó escapar una risa corta y sin humor. No hay duda. Tomó un sorbo de su propia bebida antes de continuar. ¿Aún la amas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Él no respondió de inmediato. Su primer instinto fue decir que no, que el amor había muerto en el momento en que vio a Anna en los brazos de otro hombre. ¿Pero sería verdad? ¿Realmente el amor desaparece tan rápido? ¿O simplemente se transforma, se corrompe, se convierte en un peso dentro de tu pecho que nunca desaparece por completo? Se pasó una mano por la cara, exhausto. Ya no sé lo que siento. Tal vez todavía haya algo ahí. O tal vez sea solo el hábito de amar a alguien que ya no existe. Laura asintió lentamente, como si entendiera cada palabra. Me pregunto lo mismo. Si todo lo que una vez sentí por él realmente terminó o si simplemente se distorsionó tanto que ya no puedo reconocerlo. Pero creo que al final ni siquiera importa. Lo que importa es que no puedes volver atrás. No después de lo que pasó hoy. Ricardo estuvo de acuerdo. No, no puede. El silencio se instaló entre los dos por unos momentos, hasta que ella dejó escapar un largo suspiro. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Se quedó mirando el fondo del vaso como si pudiera encontrar allí la respuesta. Voy a seguir adelante. De una forma u otra. No sé exactamente cómo, pero quedarme estancado en esto no es una opción. Ella sonrió con nostalgia. Tal vez sea más fácil decirlo que hacerlo. Richard la miró y la estudió por un momento. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Laura se encogió de hombros y jugó con el hielo derretido en su vaso. El divorcio, sin duda. No quiero mirarlo más. No quiero compartir la casa, los espacios, los recuerdos. Prefiero empezar de cero que llevar un fantasma a mi lado. Él asintió. Tiene sentido. Los dos bebieron en silencio durante un rato más, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. El bar circundante parecía un universo aparte, indiferente a lo que sucedía en su interior. La gente reía, hablaba, coqueteaba, como si el mundo todavía girara con normalidad, como si nada de eso importara. Pero para ellos todo había cambiado. Después de unos cuantos tragos más y algunas palabras, Laura miró su reloj y suspiró. Creo que es suficiente por hoy. Richard la observó mientras ella recogía su bolso y se levantaba. ¿Estás seguro de que puedes conducir? Ella sonrió de reojo. Tomaré un taxi. ¿Y tú? Se pasó una mano por el cabello, sintiendo que el peso del alcohol comenzaba a apoderarse de él. Creo que me quedaré un poco más. Laura dudó un segundo antes de tomar una servilleta y escribir un número.
Si necesitas hablar o simplemente necesitas a alguien que te entienda, llámame. Richard tomó el papel y se lo guardó en el bolsillo sin decir nada. La vio irse y luego volvió a mirar el vaso que tenía delante. No había nada más que decir. Justo lo que vendría después. Y de alguna manera, por primera vez esa noche, sintió que la vida continuaría. La barra comenzó a vaciarse a medida que avanzaba el amanecer, pero Richard permaneció allí. Sus dedos giraban lentamente el vaso sobre la mesa mientras su mente oscilaba entre pensamientos inconexos y la realidad asfixiante que lo rodeaba. La traición, el escándalo, la humillación pública, todo todavía estaba fresco, palpitando dentro de él como una herida abierta que sabía que no sanaría pronto. Pero en lugar de la furia inicial, ahora lo que lo consumía era un tipo diferente de agotamiento. Estaba cansado. Cansado del dolor, del peso de la decepción, de la sensación de que había desperdiciado años de su vida creyendo una mentira. Sacó su teléfono celular de su bolsillo y miró fijamente la pantalla en blanco durante largos segundos antes de finalmente desbloquearlo. Hubo múltiples notificaciones, llamadas perdidas, mensajes no leídos. Algo de Ana. Otros eran personas conocidas, probablemente amigos o compañeros de trabajo que ya se habían enterado de lo sucedido en el restaurante. Su historia, antes privada, ahora era pública. No tenía fuerzas para leer nada. En cambio, abrió lo único que tenía sentido en ese momento, el número garabateado en la servilleta. Laura. Dudó. No sabía lo que quería decir, ni siquiera si debía llamarla. Pero había algo reconfortante en la idea de hablar con alguien que entendía exactamente lo que estaba sintiendo. Antes de que pudiera racionalizar demasiado, presionó el botón de llamada. El teléfono sonó un par de veces hasta que su voz llegó al otro lado, somnolienta pero atenta. ¿Ricardo? Respiró hondo antes de responder. ¿Te desperté? Hubo una breve pausa antes de un suave suspiro. No importa. Llamaste. Significa que no quieres estar solo. Cerró los ojos y apoyó la frente en la palma de su mano. No me parece. Ella se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera procesando sus palabras, luego habló de nuevo, con un tono más suave. ¿Dónde estás? Richard miró a su alrededor, observando los alrededores casi vacíos. Todavía en el bar. ¿Bebiste mucho? No basta con olvidarlo todo. Laura se rió brevemente, un sonido amargo pero comprensible. No creo que eso pasaría ni siquiera si vaciara una botella entera. Él asintió en silencio, dejando que sus palabras quedaran flotando en el aire. Luego, sin saber exactamente por qué, dijo: No sé qué hacer ahora. Esta vez, Laura no respondió de inmediato. Richard escuchó un leve ruido de fondo, como si ella se estuviera moviendo en la cama, ajustando las sábanas o buscando una mejor posición para hablar. Cuando finalmente habló, su voz era más firme. Ya sabes. Simplemente no quieres admitirlo. Abrió los ojos y frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que ya has decidido lo que tienes que hacer. Simplemente no estás preparado para afrontarlo. Richard se lamió los labios, sintiendo la sequedad del alcohol y la larga noche. No puedo simplemente borrar los últimos años de mi vida, Laura. No. Pero puedes dejar de aferrarte a ellos como si fueran todo lo que tienes. Él no respondió. No sabía qué decir. Laura suspiró, su voz ahora más tranquila. Pasé años tratando de justificar las señales. Tratando de creer que, de alguna manera, él todavía me amaba. Que sus ausencias tenían explicaciones. Que los cambios eran solo fases. Y ahora me doy cuenta de que, en el fondo, siempre lo supe. Pero me negué a verlo. Tú también lo sabes, Richard. Sabes que se acabó. Sus palabras lo golpearon de una manera que no esperaba. Porque, en el fondo, ella tenía razón. Él lo sabía. Lo supo en el momento en que vio a Ana con otro hombre. Lo supo cuando la miró a los ojos y no encontró nada más que culpa, pero no arrepentimiento. La verdad estaba ahí, dolorosa e irrefutable. Pero admitirlo era otra historia. Solo quería entender. Su voz era más baja de lo que pretendía.
Laura suspiró. Nunca lo entenderemos, Richard. E incluso si lo hiciéramos, no haría ninguna diferencia. Él guardó silencio. ¿Quieres compañía? Su pregunta fue directa. Dudó. ¿Quería? ¿Lo necesitabas? No sé si es una buena idea. Tal vez no lo sea. Pero después de todo, no creo que debamos hacer simplemente lo correcto. Creo que tenemos derecho a hacer lo que nos apetezca. Richard no respondió de inmediato. Reflexionó y dejó que la idea penetrara en su mente. Sabía que nada cambiaría esa noche. Nada recuperaría lo que ya se había perdido. Pero tal vez, solo tal vez, no tuviera que pasar por todo eso solo. Envíame la dirección. Y luego colgó. La mañana estaba más fresca cuando salió del bar, las calles casi desiertas. El silencio de la ciudad contrastaba con el ruido dentro de su mente, los pensamientos giraban fuera de control, los sentimientos chocaban sin tregua. Pero por primera vez sintió que algo dentro de él estaba cambiando. No sabía lo que vendría después de esa noche. Pero sabía que no sería el mismo hombre al amanecer. El amanecer trajo un extraño silencio, como si el mundo estuviera suspendido entre el pasado y el futuro, en un intervalo en el que todo se podía reescribir, pero nada se podía borrar jamás. Richard abrió los ojos lentamente, la luz filtrándose a través de las cortinas de la habitación desconocida, las cálidas sábanas y el suave aroma de otra presencia aún flotando en el aire. No era su casa. No era el olor de la almohada sobre la que dormía todas las noches. Y, sobre todo, no estaba Anna a su lado. Por un momento, solo respiró, sintiendo el peso de esa madrugada impreso en su piel, en sus músculos tensos, en su mente exhausta. Luego, se giró y observó a Laura durmiendo a su lado, con el rostro tranquilo a pesar de todo lo que habían pasado. Había algo reconfortante en la forma en que parecía absorta en su propio descanso, como si, durante unas horas, ella también hubiera encontrado refugio en esa tormenta. Pero Richard sabía que nada cambiaría lo sucedido. Ningún abrazo, ninguna conversación, ningún momento de distracción podría borrar el hecho de que su vida se había hecho añicos ante sus ojos. Se levantó lentamente de la cama, recogiendo la ropa esparcida por el suelo. No hubo arrepentimiento, pero tampoco euforia. La noche que compartieron no fue sobre pasión, no fue sobre traición en represalia, sino más bien sobre un momento de comprensión mutua, una pausa antes de la tormenta que cada uno tendría que afrontar solo. Se vistió en silencio, tratando de organizar sus pensamientos que parecían cada vez más caóticos. Pero entonces, en el momento en que sacó su celular del bolsillo, la realidad lo golpeó como un fuerte golpe en el estómago. Varias llamadas perdidas. Algunos de los números conocidos. Otros de números desconocidos. Pero lo que le heló la sangre fue el mensaje que apareció en la parte superior de la pantalla, enviado por un compañero de trabajo. Richard, está en las noticias. Necesitas ver esto. No perdió el tiempo. Abrió la aplicación de noticias, su corazón latía con fuerza y lo que vio lo dejó sin aliento. Anna. Su imagen ocupó la pantalla. Su rostro manchado de lágrimas, su expresión desolada, su pequeña figura rodeada de reporteros mientras intentaba esconderse de las cámaras. El titular era brutal. Escándalo, mujer expulsada de restaurante tras ser desenmascarada por caso de infidelidad. Se desplazó hacia abajo y leyó el artículo. El texto describía detalladamente la escena en el restaurante, cómo Anna y su amante habían quedado expuestos delante de todos, cómo el escándalo se extendió rápidamente por las redes sociales. El nombre de Richard también estaba allí. Su implicación como marido traicionado, como víctima de la historia, como quien se fue sin decir palabra y dejó que la verdad hablara por sí sola. Sintió un sabor amargo en la boca. La humillación de Anna no terminó esa noche. Ahora era público. Ahora todos lo sabían. No sintió pena, pero tampoco sintió satisfacción. Eso no era lo que quería. Quería que ella sintiera el peso de sus decisiones, pero no esperaba que todo el mundo estuviera mirando. Laura se removió en la cama detrás de él, su voz sonaba ronca por el sueño. ¿Qué fue? Simplemente mostró la pantalla del celular. Leyó en silencio y su expresión se endureció. Luego suspiró y se pasó la mano por la cara.
Parece que su castigo llegó más rápido de lo que esperábamos. Ricardo no respondió. Había algo inquietante en ver cómo se desarrollaba tan rápidamente. Se puso de pie, respirando profundamente, sintiendo el peso de cada decisión que tendría que tomar a partir de ese momento. El divorcio era inevitable. Pero ahora, con toda esta exposición, sería aún más caótico de lo que imaginaba. Salió de la habitación sin mirar atrás, tomando las llaves de su auto y bajando las escaleras del pequeño departamento de Laura. Ella no lo detuvo. Ni siquiera preguntó a dónde iba. Ambos sabían que esto no era un comienzo, solo un final no resuelto. La mañana estaba fría cuando subió al coche. Ya era hora de terminar esta historia. Condujo lentamente, con la radio apagada, solo el ruido de la ciudad llenaba el espacio a su alrededor. Cuando se detuvo frente a la casa donde vivía, se quedó allí por un momento, simplemente mirando la fachada, tratando de encontrar fuerzas para entrar. Ese lugar ya no era su hogar. Y nunca volvería a hacerlo. Cuando abrió la puerta, encontró a Anna sentada en el sofá, con el rostro demacrado, las manos entrelazadas en el regazo y los ojos enrojecidos por el llanto. Ella lo miró fijamente como si estuviera esperando un juicio, como si todavía tuviera la esperanza de que él dijera algo que pudiera cambiarlo todo. Pero no tenía nada más que decir. Ella fue la primera en hablar. Richard, no sé qué hacer. Caminó lentamente hacia la mesa, arrojando las llaves sobre los muebles de madera. Firmarás los papeles. Cerró los ojos con fuerza y tragó saliva. Por favor, sé que cometí un error, pero no quiero que termine así. Dejó escapar una breve risa, sin humor, sin ningún rastro de emoción. ¿Y cómo querías que terminara esto exactamente, Anna? ¿Querías que fingiera que no pasó nada? ¿Querías que continuáramos con esta farsa? Porque para mí, todo se acaba en el momento en que eliges a otra persona. Sollozó, cubriéndose la cara con las manos, como si el dolor finalmente la estuviera alcanzando. Pero ya era demasiado tarde. Richard la miró, sintiendo un extraño desapego. Ya no la reconoció. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa, preparados la noche anterior. Los empujó hacia ella. Ya firmé. Ahora es tu turno. Miró los documentos como si fueran una sentencia de muerte. Pero no tuvo elección. Le temblaban los dedos mientras sostenía el bolígrafo. Finalmente firmó. Richard recuperó los papeles y los analizó rápidamente antes de colocarlos dentro de la carpeta. Eso fue todo. El fin. Se giró y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Anna intentó llamarlo, pero se le quebró la voz. Richard, por favor, perdóname. Se detuvo por un momento, con los dedos apoyados en el pomo de la puerta. Luego, sin darse la vuelta, respondió. Algunas cosas no merecen perdón. Y luego se fue. El sol de la mañana golpeó su rostro mientras respiraba profundamente, sintiendo por primera vez que un inmenso peso se quitaba de su pecho. Estaba libre. No sabía exactamente qué vendría después, pero sabía que la historia finalmente había llegado a su fin. Y al otro lado de la ciudad, Laura también sostenía sus papeles de divorcio y sentía algo similar. Anna y su amante habían quedado expuestos, destruidos por sus propias decisiones. Richard y Laura, dos desconocidos que se encontraron en la ruina de sus matrimonios, ahora siguieron caminos que podrían volver a cruzarse. Pero una cosa era segura. Nunca volverían a ser los mismos. Ahora quiero saber tu opinión sobre esta historia. ¿Qué te pareció la traición y la forma en que se resolvió todo? Deja tu comentario abajo y comparte tus impresiones. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias. Aquí mostramos la verdad sobre la traición y sus consecuencias. Porque la traición nunca será aceptable.